porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Dice el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 22. La palabra de hoy nos va a mostrar a Jesús luego de haber multiplicado los panes, luego de haber caminado sobre el agua. La gente quería proclamarlo rey, querían colocarlo por encima de todo porque les había dado de comer. Y Jesús dice que lo más importante en el ser humano es llevar a cabo la obra de Dios. Y la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 22. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. ¡Aleluya! Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. ¡Aleluya! Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. ¡Aleluya! Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad
a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les aseguró que ellos no lo buscaban por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a ese el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo la obra de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia a través de la acción de tu Espíritu Santo de llevar a cabo la obra de Dios, en creer en Jesucristo, en creer en el Señor. En que ustedes y yo no nos dejemos deslumbrar por cosas exteriores, por cosas magníficas, por cosas grandes, sino que nuestra fe sea una fe auténtica, que no seamos cristianos milagreros, que no seamos cristianos de momentos, que no seamos cristianos light, que no seamos cristianos de arranques, de impulsos, sino que seamos cristianos auténticos, firmes, seguros, convencidos, que construyamos nuestra casa sobre roca. Que seamos cristianos que ayudemos a llevar a cabo la obra de Dios. Que seamos cristianos que llevemos la obra de Dios en medio del mundo con alegría, con entusiasmo. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción
en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Hoy es 19 de abril. Alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por esta oportunidad, por este día que el Señor nos regala. ¿Cuántas personas quisieran haberlo vivido, pero murieron? ¿Cuántas personas cerraron los ojos para no abrirlos? Le doy gracias a Dios por la salud. Le doy gracias a Dios por la enfermedad. Le doy gracias a Dios por la amistad que nos une en este día. Hoy la palabra de Dios nos va a invitar en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 22, a llevar a cabo la obra de Dios. Dios tiene una obra. Y la obra de Dios hay que llevarla a cabo. La obra de Dios, muchas personas van a querer afearla, van a querer destruirla, van a querer dañarla. La obra de Dios, muchas personas, escuchen bien, presten atención, la quieren arruinar. La obra de Dios, muchas personas la quieren terminar. Muchas personas quieren que la obra de Dios no siga. Pero lo que me llama la atención es que la obra de Dios ni el mismo diablo la va a poder destruir. Jesús le dijo a Pedro, Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Oigan, los poderes de la muerte, los poderes del infierno, no prevalecerán sobre ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. La obra de Dios no la va a destruir nadie. Muere un papa y viene otro. Muere otro papa y viene el siguiente. Muere un sacerdote y Dios suscita en otra persona el deseo de ser sacerdote. Muere un obispo y Dios suscita el deseo en otra persona de estudiar en el seminario, de formarse, de prepararse, y a través del papa nombra un nuevo obispo. La obra de Dios nadie la puede destruir. Ni los malos católicos, pues, ni nosotros los malos curas podremos destruir la obra de Dios. Entonces la palabra de Dios dice que la obra de Dios consiste en esto. Oigan, termina el Evangelio de San Juan 6:29 diciendo, en que crean en aquel a quien Él ha enviado. La obra de Dios es que todos creamos en Jesucristo. Y por eso usted puede ver que dentro de la iglesia Dios llama a sacerdotes, a laicos, a predicar la palabra de Dios de diferente manera, con diferente carisma. Dios llama a sacerdotes y a laicos a llevar su palabra por todos lados, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de oraciones de alabanza, de sanación. La riqueza de Dios, toda está en función para que la obra de Dios se lleve a cabo. Y por eso usted tendrá en la vida muchos modelos de sacerdotes que llevemos la obra de Dios. Algunos sacerdotes serán muy buenos en la predicación, otros sacerdotes serán muy buenos en la oración, otros sacerdotes serán muy buenos para las oraciones de sanación, otros sacerdotes en las confesiones, porque están llevando la obra de Dios. Habrán sacerdotes trabajando con los enfermos, habrán sacerdotes trabajando con personas pobres,
Habrán sacerdotes trabajando con migrantes. Habrán sacerdotes trabajando de diferentes maneras para que la obra de Dios se lleve a cabo, para que la obra de Dios siga surgiendo. Hace unos días leía que metían presos, detenían a unos sacerdotes y a unas religiosas porque estaban denunciando las condiciones inhumanas, cómo tenían a unos niños encerrados por allá en Estados Unidos. Y entonces los estaban denunciando y mostraron lo que estaban haciendo. Los hijos de los migrantes los habían detenido y los metieron en una especie de cárceles. Y ellos estaban denunciando y los metieron preso. Porque metan preso a estos sacerdotes y a esta religiosa que están ayudando, que están favoreciendo al más vulnerable, a los niños en este caso. Por eso se termina la obra de Dios. ¿Y acaso Dios no va a suscitar en el corazón de otros sacerdotes, de otra religiosa que siga trabajando? Pues no. Porque de repente le digan a un sacerdote, cállate y no siga predicando, y le den la autorización, como han hecho con algunos sacerdotes, los han vetado. ¿Acaso por eso la obra de Dios se va a detener? Pues no. La obra de Dios consiste en que la humanidad entera, en que todos los seres humanos creamos en Jesucristo. Creamos en aquel a quien Dios ha enviado. De eso se trata la palabra de Dios. Que ustedes y yo no seamos estorbos en la obra de Dios. Que ustedes y yo no nos opongamos a la obra de Dios. Que ustedes y yo no seamos de esos católicos que vamos a la iglesia, prestamos atención y en vez de ayudar y en vez de favorecer para que la predicación, para que la obra de Dios se lleve a cabo, somos esos obstáculos. En primer lugar, somos los que nos oponemos para dañar el plan de Dios. Si usted se atraviesa, Dios da la vuelta y sigue su plan. Aunque usted se oponga, Dios va a realizar su plan. Miren, hace unos días atrás celebrábamos la Semana Santa. Judíos, fariseos, saduceos, maestros de la ley, escribas, personas que conocían la ley, que conocían la Torá, que conocían la palabra, la sabían hasta de memoria, se opusieron al plan de Dios. Y usted puede ver, por ejemplo, San Marcos capítulo 3, versículo por allá al 16 en adelante. Usted se puede dar cuenta que Jesús llamó a los que Él quiso. Y la mayoría de los que Él quiso y llamó eran pescadores. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles hace unos días nos dijo, no son personas iletradas los que hablan y cómo se expresan con tanta sabiduría. Porque la obra de Dios la va a llevar a cabo con gente inteligente, con gente capaz, con gente superdotada, o la va a llevar a cabo con pescadores, con personas humildes, con personas sencillas. La obra de Dios nadie la detiene. Ustedes no ven que los niños desde pequeñito, si ustedes les enseñan a rezar y a orar, si ustedes les enseñan las cosas de Dios, ellos crecen con un conocimiento del Señor. Ellos crecen persinándose con toda la devoción del mundo haciendo oración. Esa es la obra de Dios, que comienza en tu hogar, desde tus hijos. La obra de Dios comienza en tu familia, desde que tus niños son chiquiticos, pequeñitos, y usted les enseña la palabra de Dios, y usted les enseña las cosas del Señor. Esa es la obra de Dios. Cuando usted los lleva a bautizar y el sacerdote le enciende la velita y le dice, reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía acrecentar esta luz, que su hijo iluminado por Cristo persevere en los caminos del bien, pueda llegar al encuentro con el Señor. Esa es la obra de Dios. Esa lucecita que se encendió el día de nuestro bautizo, esa lucecita que ustedes y yo tenemos, se llama la fe, no la podemos apagar. ¿Qué estás haciendo tú para la obra de Dios? ¿Qué estás haciendo tú en la obra de Dios? Yo siempre les digo, te la vuelvo a repetir, te la digo 1000 veces y todavía no la sabes decir. Oye, lo bueno somos más. Llegó la hora de evangelizar. Llegó la hora de predicar. Si todos nosotros nos sumáramos a la predicación,
Si todos nosotros nos sumáramos a la reflexión, oye, qué bonito sería. Yo ayer les hablé acerca de la oración para obtener sabiduría, ¿se acuerdan? Y le dije, vamos a hacer la oración para obtener sabiduría, vamos a buscarla. Eso está en Sabiduría capítulo 9. Y yo le decía a la hermana Dori, le decía, mire, haga el favor y me lee la oración de la sabiduría para que la gente la tenga. Y me alegra tanto que yo diciéndole a la hermana Doris, haga el favor y me hace la oración. Y enseguida me dijo, padre, ya la hice. Y entonces usted busca oración, busca en YouTube, oración para obtener sabiduría. Y ahí está. El libro de la sabiduría, capítulo 9, leído, para que usted pueda hacer esa oración. Eso es contribuir en la obra de Dios. Que hayan personas que usted le pida el favor, vamos a evangelizar, diga, vamos a hacerlo. Haga una oración para que la gente pueda encontrarse con Dios. Y de inmediato la hizo a esa hora del día que yo le escribí. De inmediato la hizo. Y usted puede buscar en YouTube, oración para obtener sabiduría, hermana en Cristo. Y está ahí en YouTube para que usted la pueda hacer. La obra de Dios consiste en que todos nosotros los católicos nos pongamos pilas. Y nos pongamos a evangelizar, nos pongamos a predicar. Esa es la obra de Dios. Que si en tu familia hay niños que no tienen comunión, confirmación, no estén bautizados. Me refiero a tu familia por parte de tu papá, por parte de tu mamá. Y usted sabe que los niños deben recibir la catequesis, deben recibir los sacramentos. Usted no se ponga los brazos cruzados y diga, ese no es hijo mío. Ese es hijo de mi hermana. Ese es sobrino mío, pero no es hijo mío. Yo me preocupo de mis hijos. No. La obra de Dios es que usted vaya y se acerque a su hermana y le diga, mire, ¿cuándo los niños van a hacer la comunión? ¿Cuándo los niños van a hacer la confirmación? ¿Cuándo los niños se van a acercar a Dios? Esa es la obra de Dios, en que creamos en Cristo. Y para que creamos en Cristo deben haber personas que motivemos. Deben haber personas que llevemos la fe. Deben haber personas comprometidas. Católicos que no sean flojos, católicos que no sean chimbos, católicos que no sean piratas, católicos auténticos. Que si en su casa su hijo, su hija no se ha casado por la iglesia, usted sea ese motorcito que le diga, mire hijo, cásese, porque hay que santificar el hogar, y empiece a insistirle que se case. Que si en su familia hay alguno que no haya hecho la confirmación, le lleve. Que si usted se va para la misa y usted es el único que va para la iglesia y en su casa más nadie va, usted pueda contribuir en la obra de Dios. Que toda tu familia, colócate en la mente, este reto, colócate esta tarea, que toda tu familia vaya a la misa, solamente vas tú. La obra de Dios es en que todos creamos en Él. Esa es la obra de Dios. Lo dice el Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 29. La obra de Dios es que si en su casa no saben rezar el Santo Rosario, ustedes y yo aprendamos a hacer el Santo Rosario. La obra de Dios es que si nosotros en el hogar, en la familia, no tenemos la Biblia, no sabemos leer la Biblia, no tenemos cultura, costumbre de leer la Biblia, oye, empecemos a leer la palabra de Dios. Empecemos a llevar la obra de Dios. Miren, ahorita aquí en Santa Rosa, Dios mediante, en el mes de mayo, vamos a comenzar las escuelas, las formaciones bíblicas. Y ya hemos buscado la Biblia para que el pueblo la pueda tener, para que el pueblo la pueda adquirir. La obra de Dios es que el pueblo aprenda a leer la Biblia. La obra de Dios es que el pueblo aprenda a hacer oración. La obra de Dios es que el pueblo crea en aquel a quien Dios ha enviado. Y para poder creer en Dios deben existir misioneros o personas que lo anuncien. Romanos capítulo 10 versículo 14 enseña que cómo la gente va a creer en la palabra de Dios si no hay esos misioneros, si no hay esos predicadores, si no hay esas personas que se sumen a la obra de Dios. Criticar a alguien que predica, criticar a un sacerdote que trabaja, criticar a un curita que está llevando la palabra, que está en un pueblo trabajando para Dios con sus defectos, con sus errores. Eso es fácil, criticar es fácil.
Pero trabajar en la obra de Dios no es fácil. Trabajar en la obra de Dios no es para muchos, es para valientes, es para cristianos decididos. Esa es la obra de Dios. Miren cómo lo dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Oído al tambor. Pero, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Miren cómo le dice San Pablo a los romanos. Cómo las personas van a ir a predicar. Cómo las personas van a creer en Dios. Cómo las personas van a ir a llevar la palabra de Dios si no tenemos instrumentos de Dios que contribuyan en esa obra. Si no tenemos personas que ayuden a trabajar, a evangelizar. Oye, es el momento en que usted se coloque la mano en el corazón y diga: estoy vivo gracias a Dios. Mi corazón está palpitando gracias a Dios. Pero, ¿qué estoy haciendo yo en la obra de Dios? Y esa pregunta te la hago. Y si usted quiere respondérmela en los comentarios, hágalo. ¿Qué haces tú para que la obra de Dios se lleve a cabo? Dígame. En tu comunidad parroquial, en la iglesia donde asiste, donde participa, ¿qué haces tú para que la obra de Dios se lleve a cabo? Bueno, Padre, yo ayudo en las lecturas. Yo soy de las personas que ayudo a que los domingos se lea en la misa. Yo leo, yo soy lector. Muy bien, te felicito. Bueno, Padre, yo soy catequista. Yo agarré un grupo de 10 niños y les estoy dando la catequesis para que hagan la primera comunión. Muy bien, te felicito. Mire, Padre, yo estoy ayudando como sacristán. Soy el que estoy encargado de los manteles, de los cirios, del altar, de que todo quede bonito. Muy bien. Yo soy el encargado, Padre, de que el sonido funcione. Yo soy el encargado, Padre, de que la iglesia esté limpia. Dígame usted cómo estás contribuyendo en la obra de Dios. Bueno, Padre, yo soy la persona que predico la palabra y el sacerdote me envía a celebrar la palabra. Yo soy ministro. Bueno, Padre, yo soy diácono. Bueno, Padre, yo soy seminarista. Bueno, Padre, yo voy a la iglesia a la Renovación o a la Legión de María o al cursillo de cristiandad. O yo estoy trabajando con el movimiento Conquistando las Naciones para Jesucristo, con el movimiento de Maús. Oye, ¿cómo estás contribuyendo para que la obra de Dios se lleve a cabo? Dígame. ¿Cómo estás contribuyendo para que haya gente que escuche la palabra? ¿Cómo estás contribuyendo para que la palabra de Dios sea difundida? Ustedes me dicen: Padre, ¿y usted cómo está contribuyendo? Yo estoy predicando el Evangelio del día. Yo estoy celebrando la Santa Misa. Yo estoy con un equipo de trabajo compartiendo imágenes, compartiendo videos, compartiendo las enseñanzas. Esa es la obra de Dios, para que la palabra de Dios sea difundida a través de las ollas solidarias, a través de la ayuda a los necesitados. Y he llevado más palos que una gata ladrona, y he llevado más críticas, y he llevado muchos insultos, persecuciones, y que sigan viniendo. Pero la obra de Dios se está llevando a cabo. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe predicar, yo le ayudo en la predicación. Comparta el Evangelio. Usted comparte el Evangelio y está iniciándose en la colaboración de la obra de Dios. Usted agarró, hizo un grupo de WhatsApp, hizo una lista o por Telegram o por Facebook. O Padre, yo quiero descargar su video y colocarlo en mi muro. Hágalo. Yo quiero pedirle permiso, Padre, para pasar los videos del Evangelio por aquí, por la emisora. Hágalo. Los videos que nosotros subimos no tienen derecho de autor, para que cualquier persona los tome, los agarre y predique la palabra. Contribuye a la obra de Dios. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. La obra de Dios consiste en que crean. Y toda la palabra de Dios que predicamos por video, por imágenes, toda está servida en bandeja de plata para que usted la pueda compartir, para que usted la pueda dar, para que la gente la pueda escuchar.
Pero ustedes y yo somos tan flojos que ni compartir la queremos. Ustedes y yo somos tan flojos que ni siquiera queremos hacer nada por evangelizar. Todo nos llega, todo nos lo dan, pero no queremos trabajar. Que esta palabra de Dios nos ayude a hacernos una pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo para que la obra de Dios se lleve a cabo? ¿Qué estoy haciendo yo para que la obra del Señor se lleve a cabo? Benjamín, con todas las personas que están trabajando detrás de las cámaras, desde la casa, colocándole etiquetas a los videos, haciendo las imágenes, subiendo las celebraciones de la misa, preparando, editando, colocando nombres, todo ese trabajo que está detrás de la cámara, más todas las personas que trabajan con Benjamín, estamos trabajando en la obra de Dios. ¿Usted qué está haciendo en la obra de Dios? ¿Eres un flojo? ¿Eres un perezoso? ¿Eres un holgazán? Todavía no estás trabajando. Es momento de sumarse. Lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola. Sé que te gusta escuchar la palabra de Dios. Por eso te invitamos a buscar en YouTube Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás videos que te enseñen de la palabra de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, donde tendrás la formación cristiana para tu vida, donde tendrás la palabra de Dios explicada. También puedes buscar nuestra página de Facebook, Padre Marcos Galvis, o puedes seguirnos en Instagram o en Twitter como Padre Marcos Galvis. Ahí encontrarás la palabra de Dios. Busca en YouTube Padre Marcos Galvis, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte con nosotros la alegría de evangelizar.